Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Semana en la Cámara. Durante este programa le vamos a contar cuáles fueron los proyectos de ley que los parlamentarios analizaron durante las jornadas de día martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de septiembre aquí en la Corporación. Acompáñenos a conocer este resumen de proyectos de ley. Comenzamos contándoles que el martes 10 de septiembre, antes de iniciar el debate de los proyectos de ley, se efectuó el sorteo de la comisión que analizará el mérito jurídico de la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, que arrojó como integrantes a los diputados Hugo Rey, Catalina del Real, Maite Orsini, Pedro Álvarez Salamanca y Celso Morales. El debate legislativo partió con el análisis de las modificaciones del Senado al mensaje que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura. Tras el rechazo de la Sala a las normas del Senado que diferenciaban entre concesiones a perpetuidad y las de 25 años y relativas al procedimiento para realizar los polígonos sobre los que se otorgarán los permisos especiales de colecta en la región de los lagos, serán los diputados Javier Hernández, Bernardo Berger, Víctor Torres, Luis Rocaful y Boris Barrera los que integrarán la comisión mixta que buscará resolver las diferencias con el Senado. Se busca que queden exactamente ubicados en el lugar donde están, pero producto muchas veces del tiempo de la localización inicial, los mapas antiguamente no eran exactos. Por lo tanto, o cuando se entregaba una concesión y se llegaba al lugar, era imposible dejarla y por lo tanto la autoridad en terreno cambiaba estos lugares. Hoy día, con toda la tecnología, podemos relocalizar y generar adecuadamente dónde están ubicados. Y en aquellos lugares que objetivamente se puedan buscar otra situación porque han cambiado las condiciones, permite la relocalización de estos sectores. ¿Quiénes están? Todos los recolectores que históricamente han producido la semilla de chorito y que posteriormente se la venden a las empresas que engordan los choritos. Entonces están los permisos de escasa importancia, etcétera, etcétera, que permite esto relocalizarlo dentro de una de las regiones más importantes que produce el 99% de los choritos, que es la 10ª región de los lagos. A segundo trámite al Senado, con la unanimidad de 144 votos, fue enviada la moción que entiende por deportistas de alto rendimiento a los que formen parte de la selección nacional de la federación respectiva, convencional o adaptada, y que hayan obtenido logros representando a Chile en torneos internacionales considerados como fundamentales para el desarrollo competitivo, fruto de la práctica sistemática y de alta intensidad de la respectiva disciplina. Viéndolo por el lado positivo, un estímulo, un incentivo para la juventud, especialmente los que están comenzando dentro del deporte, a través del deporte masivo, que quieren llegar al competitivo y que obviamente quieren lograr ese, vuelvo entre comillas, a ese estatus de llegar a lo más alto de lo que hoy día se puede llegar a determinar o a nombrar un deportista que es de alto nivel o alta competencia. Viéndolo por el lado negativo, como también lo dije recién, creo que el deporte sigue estando en el patio trasero de todos los gobiernos de turno, y no solamente de este, sino que de los anteriores, y espero que a futuro, con estos pequeños cambios que se están modificando, que se están agregando en las nuevas leyes, podamos considerar el deporte como algo que realmente se merece y corresponde, que es considerarlo con un tema de importancia bastante grande. Así que creo que vamos en vías de seguir mejorando. Creo que el hecho que esté Pablo Prieto, que esté la Erika, que esté yo y muchos, bueno, y 10 personas más que están en la comisión, diputados y diputadas, pero tres deportistas que de alguna manera fuimos profesionales dentro de un mundo bastante amateur, insisto, no profesionales porque nunca de alguna otra forma por parte del Estado se recibimos algún tipo de recurso, se pagaron cotizaciones como paga cualquier persona que esté contratada. Así que espero que vaya cambiando. Pero esta norma no va a servir de nada si es que no somos capaces también como Estado, y allí el llamado al Ministerio del Deporte y en particular al Gobierno, a que invirtamos efectivamente en el desarrollo de la actividad física y deportiva. Tenemos que ser congruentes con nuestros discursos. Hemos celebrado con mucha fuerza y mucha pasión en los grandes resultados desarrollados en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Estamos apuntando los dardos hacia Tokio en los próximos Olímpicos. Tenemos deportes que son ancla de nuestros medalleros.
pero esos deportes hoy día se desarrollan con escaso apoyo de parte del Estado. Son más que nada esfuerzos familiares los que en definitiva logran determinar estos grandes resultados. Por lo mismo es que el llamado es a que invirtamos efectivamente en deporte, nos preocupemos efectivamente de la actividad física, que desarrollemos la actividad física desde el ámbito más temprano de la edad de nuestros niños, que la cátedra de educación física sea obligatoria en cada uno de los niveles. Y solo en general, por 135 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, se aprobó el proyecto que mejora la regulación en materia de seguridad laboral y salud de los trabajadores, que entre múltiples propuestas dispone la obligación de incluir un programa actualizado de gestión de los riesgos presentes en el trabajo, debiendo el empleador identificar y evaluar tales riesgos, suprimirlos o controlarlos y contemplar un orden de prelación de las medidas preventivas que deba ejecutar. Las mutuales, por ejemplo, tienen que decir el por qué no es una enfermedad profesional. O sea, la carga de la prueba se traslada ya no en el trabajador, sino en esta institución, ¿no es cierto?, que es la que permanentemente dice que no precisamente a la enfermedad profesional. Entonces ellos tendrán que tener la carga de la prueba. Lo segundo es algo muy importante que tiene que ver con la información. La mayoría, ¿no es cierto?, de los trabajadores no tiene una relación permanente, por ejemplo, con los comités paritarios o con su propio trabajador o su propio empleador, donde le dice, ¿no es cierto?, cuáles son el organismo que le toca recurrir en el caso de un accidente laboral. Entonces va a ser incorporado ahora en el contrato de trabajo, en el contrato de trabajo, que fundamentalmente lo leen los trabajadores, saben, ¿no es cierto?, cada uno de sus artículos, lo que está estipulado. Va a incorporarse ahí dónde tiene que recurrir, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes en relación cuando ocurre un accidente o tenga una enfermedad profesional. El empleador, ¿no es cierto?, que no denuncie una enfermedad profesional o un accidente va a recibir una multa. El trabajo de la sesión del miércoles 11 de septiembre se inició con el informe de la Comisión Mixta en torno al proyecto que modifica la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos en materia de documentos electrónicos. La comisión propuso que la tramitación sea digital, pero acordó de forma excepcional que quienes no tengan acceso a la tecnología puedan tramitar en papel, lo que será normado vía reglamento. Asimismo, el documento, ratificado con 90 votos a favor, 30 en contra y 20 abstenciones, limitó la atribución que se había propuesto para el presidente de la República en torno a reorganizar el registro civil, lo que quedó circunscrito a una actualización de la tramitación digital y la adecuación en plataforma electrónica. Hay uno que era el más relevante, tenía que ver con cómo las personas que no pueden tramitar de forma digital, de forma electrónica, pueden seguir haciéndolo a través del papel. Que fuera la forma más expedita posible, que no tuvieran que esperar mucho tiempo para la aprobación, y eso quedó mucho más expedito, de pleno derecho. La gente va a poder presentar documentación en papel, así que eso quedó bastante claro, sobre todo para las personas más vulnerables y los adultos mayores que no tienen acceso a plataformas electrónicas, a pesar de que Internet está llegando ya a muchos lados que antes no llegaban, pero aún hay una brecha importante con respecto a eso. El famoso comprahuevos, que muchas veces se dice, era una realidad, es decir, personas que iban al sistema público, lo trasladaban de oficina en oficina, tenían que esperar largos periodos para que sus temas se resolvieran. Hoy día va a haber una fiscalización en línea, es decir, la gente va a poder analizar en qué está su trámite, cuánto plazo ha pasado y poder exigirle a los estamentos públicos una respuesta de acuerdo a los plazos legales. Vamos a evitar esos largos traslados, que por ejemplo en mi distrito, gente que vive en Los Andes, gente que vive en Petorca, que tiene que trasladarse a servicios públicos que están en las capitales regionales, se van a ahorrar, van a poder verificarlo todo a través de esta plataforma electrónica. Vamos a hacer mucho más eficiente también el trabajo de los funcionarios públicos. La digitalización es buena, la eliminación del papel es buena, incluso desde el punto de vista ambiental. Pero encontramos que el proyecto tiene una debilidad que a nosotros los regionalistas verdes nos preocupa. ¿Cuál es esa debilidad? Que establece un plazo de 5 años para ya digitalizar todo. 5 años pasan volando. Y hay una situación que nos preocupa que tiene que ver con los analfabetos digitales, personas que no saben usar los medios digitales para poder comunicarse con un servicio público, con un municipio. Nos preocupan también quienes no tienen acceso a esos servicios, quienes no tienen acceso a Internet. Nos preocupa especialmente el mundo campesino, el mundo rural, el mundo de la minería artesanal, el mundo de la pesca, el mundo de los crianceros, toda la gente que vive en lugares no urbanos y que no tiene muchas veces acceso a Internet. Y nos preocupan los adultos mayores, por otro lado, que es otro grupo que
No obstante, vivir en zona urbana es analfabeto digitalmente y es difícil que pueda alfabetizarse. Entonces, nos hubiera gustado un cambio más gradual. Al interior de las propias instituciones va a haber una modificación, un cambio de hábito y en definitiva de llevar información de una manera distinta, donde vamos a conocer los tiempos en los que se demoran las personas, vamos a tener mucho más información y mucho más agilidad internamente. Eso va a ayudar mucho al Estado y al final a las personas que hoy día se acercan justamente a las instituciones para tener una agilidad en sus trámites. La gente que hoy día está alejada también va a poder tener mucho mejor acceso, no perder el tiempo yendo a las ciudades, las cabezas de provincia, para ver si ha avanzado sus trámites o no, y en ese sentido lo va a poder hacer a través de Internet. Esto es un proceso también gradual, a 5 años, pero que claramente también establece la posibilidad de poder hacer trámites en papel. Pero nos vamos acercando justamente a tener un gobierno y un Estado mucho más ágil, mucho más cercano a las personas, con una pérdida de tiempo mucho menor. También se trató el proyecto que incorpora como objetivo general de la educación básica y media desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal, la capacidad reflexiva y la creatividad. La moción cuyo debate y votación quedaron pendientes a su vez obliga a desarrollar competencias digitales y el pensamiento computacional mediante procesos de alfabetización y educación digital y conocer y comprender las diferentes aplicaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los riesgos y problemáticas implicadas en estas en un contexto de ciudadanía digital. Quisimos imponerle al Ministerio de Educación una nueva obligación que es la educación digital. Todos sabemos las bondades de la era digital. Nos permite comunicarnos con más facilidad, nos permite acceder a información, nos permite acceder a comercio, a precios más baratos, etc. Esa es la parte positiva, pero también hay una parte tremendamente peligrosa y negativa, que los jóvenes estén expuestos a extraños que se hacen pasar por amigos, a estafas por medio de Internet, a robo de sus datos y de su información. Yo diría que la era digital o el ciberespacio es la nueva vía pública, porque es ahí donde te pueden robar, violar, intimidar, estafar. Por lo tanto, sentíamos que la educación de nuestros colegios estaba dejando fuera esta realidad y el Ministerio va a tener que introducir dentro de su currículum educación digital. Me parece una muy buena moción parlamentaria, crear una ciudadanía digital, hacer modificaciones en la ley de educación para que nuestros hijos, hijas y adolescentes sean educados en una mayor preparación en enfrentar esta nueva época que se abre ante ellos, que es la época de la digitalización, de un mayor respaldo en sus actividades cotidianas, en todo lo que es el Internet. Es decir, estamos sin duda en presencia de una necesidad, una urgencia que todos nuestros hijos y hijas sean educados en materia digital. Creo que el ciudadano digital tiene que ser una realidad. Esta era digital pasa por una preparación no solo de los estudiantes, sino de toda la ciudadanía chilena, en que se incluye, por supuesto, a los padres y apoderados, a todos aquellos adultos que son los que se interrelacionan con nuestros niños y niñas y adolescentes y que requieren también una preparación. Por eso parece más absurdo crear un Estado digital cuando la ciudadanía no está preparada para enfrentar esta calidad de Estado. En condiciones de ser ley de la República quedó la moción que establece el 15 de agosto de cada año como el Día del Rock chileno, tras el respaldo por medio de 137 votos afirmativos y 2 abstenciones a la enmienda del Senado que dispone que, con el objeto de resaltar este importante estilo musical, permite programar y desarrollar actividades de diversa índole, tanto nacionales como locales. Decirle, no solamente a los jaivas, que son los inspiradores de esta ley, sino que a los chilenos que contamos con un día para celebrar el rock chileno a partir del año 2020, que es el 15 de agosto de cada año, que es la fecha de fundación de los jaivas, aquí cerquita, en Viña del Mar. Y es de esperar que esto permita abrir espacios para que ojalá muchos jóvenes puedan sumarse a la música y que además el Estado sea muy proactivo en fomentar este género musical y sobre todo las posibilidades que abre en términos de desarrollo de todo tipo. Ojalá haya más escuelas de rock, ojalá haya más instrumentos, más orquestas juveniles, ojalá haya más posibilidades de que, por ejemplo, se imparten. Yo recuerdo en la universidad yo tuve un ramo que se llama Historia del Rock y parecía una singularidad, pero yo creo que saber de música es saber también de la historia de la humanidad. Y ojalá esperar una cosa más, que el gobierno haga una excepción y en vez de promulgar esta ley en
en Santiago en La Moneda la haga en Viña del Mar, que es donde se fundó la banda Los Jaivas, el grupo Los Jaivas. Conmemora la fecha fundacional de Los Jaivas y lo que busca principalmente es celebrar aquello que le ha dado a Chile tantas gratificaciones, desde los años 50 en adelante, con la nueva ola, con los grupos que vinieron posteriormente en los inicios del rock de los 70, y todo ese movimiento que finalmente le dio a Chile, y que probablemente Los Jaivas encarna su mejor versión, que combina el rock, que es una corriente inglesa, norteamericana posteriormente, pero que se adapta muy bien también a la música nacional, y ellos lo mezclan en particular con la música andina, la música indígena. Les permite un vehículo a los jóvenes no solamente para socializar, sino para tener la disciplina que da el instrumento musical, las posibilidades de ir generando vínculos de amistad a través de la música. La tarde del miércoles 11 se desarrolló una sesión especial para analizar la escasez hídrica que afecta a diversas regiones del país, desde la de Antofagasta hasta la de Ñuble, con la finalidad de conocer las medidas que ha adoptado el gobierno, las políticas que se implementarán, la administración del recurso hídrico en la zona central del país y las proyecciones para los próximos años. Hemos presentado un proyecto de acuerdo que ha sido aprobado con 11 puntos, tanto que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, no solo para la creación de embalses, sino también de microembalses, el poder incorporar, ¿no es cierto?, en la Dirección General de Agua un proceso de fiscalización, la posibilidad, ¿no es cierto?, de a través del INDAP, del Ministerio de Agricultura, todo lo que tiene que ver con ayuda a la pequeña y mediana agricultura. Y además para lo que nosotros es muy importante el no seguir, ¿no es cierto?, talando, deforestando y sacando el bosque nativo, fundamentalmente la zona central del país, colocando paltos que necesitan una gran cantidad de agua en desmedro, además del agua potable rural y de la pequeña agricultura familiar campesina. Para nosotros esto es fundamental porque no queremos que se produzca Petorca, lo mismo que está ocurriendo en la quinta región en Petorca, también en la sexta región, y esperamos que eso se entienda porque por un lado estamos cuidando el medio ambiente, pero por otro lado lo estamos desgastando y complicando precisamente a través de estos procedimientos. El Estado está al debe, las empresas están al debe, los ciudadanos están al debe. Aquí todos hemos gestionado de mala forma el agua y tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional para administrar este recurso que es tan necesario para nuestra sociedad, administrarlo de buena forma, porque es evidente que ya no tenemos el agua que teníamos hace 50 años atrás y por lo tanto tenemos que gestionarla de distintas formas en los distintos ámbitos de la sociedad. Y sobre todo preocuparnos de entregarle agua a las personas como primera acción. Así que ha sido una buena sesión, pero creo que aquí ha quedado un mensaje claro de que no existen las balas de plata con respecto a la gestión del agua, sino que tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional y tener una estrategia de sustentabilidad hídrica para nuestro país hacia el año 2050. No basta con que podamos responder con alguna medida de emergencia, sino que tenemos que prepararnos para el corto, para el mediano y para el largo plazo. Y eso significa tomar decisiones y además hacer inversiones. O sea, cuando en los países árabes o los países de Oriente Medio, por ejemplo, ciudades completas con 2, con 3 o con 5 millones de habitantes se nutren de agua potable, desalinizando agua y además reciclando las aguas grises, las aguas negras, son tecnologías que están disponibles, son créditos que están disponibles en tratamientos especiales. Y nosotros seguimos pensando tal vez en hacer un pozo o un tranque. Hoy día tenemos que pensar con soluciones de mayor plazo. También le hemos planteado al presidente de la República la necesidad de que se decrete una emergencia ambiental y ecológica en Chile, de tal manera que se puedan movilizar recursos cada vez que tenemos un problema, como ha venido ocurriendo ahora con las declaratorias sucesivas de emergencias en Valparaíso, en la Metropolitana, en O'Higgins, en el Maule, en Coquimbo, etcétera. Bueno, necesitamos prepararnos más y mejor. El cambio climático y la falta de agua nos va a colocar en un problema de verdad muy complejo y difícil para poder entregarle agua a las personas. Al término del debate se acordó solicitar al gobierno, entre diversos puntos, aumentar los presupuestos de la Dirección General de Aguas para fortalecer su rol fiscalizador y del INDAP para robustecer el desarrollo económico, social y tecnológico de pequeños productores agrícolas y campesinos, aumentar los recursos destinados a las zonas de emergencia agrícola, impulsar la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, aplicar discusión inmediata a la reforma del Código de Aguas, redoblar esfuerzos para proteger el bosque nativo,
acelerar la construcción de embalses, incrementar los fondos de la Comisión Nacional de Riego y, en términos de APR, profundizar los pozos para tener mayor alcance. Ya conocimos el trabajo legislativo de los días martes 10 y miércoles 11 de septiembre. Ahora los invito a conocer los proyectos que se analizaron en la jornada de día jueves, donde los parlamentarios analizaron el informe de la comisión investigadora acerca del caso Catrillanca. Los parlamentarios respaldaron el proyecto que declara el día 9 de mayo de cada año como el Día Nacional del Deportista Amateur. La idea central de la iniciativa remitida a segundo trámite al Senado, tras sumar 125 votos a favor, es hacer un reconocimiento público a una actividad que ha sido la forma de inicio de todos los deportes profesionales que hoy se practican en el mundo. La fecha además recuerda el día 9 de mayo de 1910, en que se reunieron en canchas del Sporting Club de Viña del Mar los 15 deportistas que integraron la primera selección chilena de fútbol. Creo que siempre es importante reconocer todo este tipo de actividades y principalmente de alguna manera se le rinde un homenaje cuando se fijan estos días a quienes desarrollan esta actividad y en este caso el deporte amateur. Sin embargo, tengo algunas dudas que me surgen porque claro, nos quedamos en un día, pero uno se pregunta, bueno, ¿estamos ayudando realmente al deporte amateur para que cuando se celebre ese día verdaderamente sea una cosa y una expresión masiva? Y la respuesta, lamentablemente, es no. Es no primero. Fíjese usted que estamos eliminando el ramo de educación física, que es un estímulo para el deporte amateur. De cada 10 chilenos, 8 no hacen deporte. Después tenemos el problema de la obesidad. Por otro lado, si usted se da cuenta, el deporte amateur no tiene ningún seguro contra accidentes. Es decir, la gente que hace deporte amateur se quiebra una pierna y tiene que reembolsarlo de sus propios recursos para poder salir adelante. Entonces, lo que yo he venido planteando es que mientras no hay una política de Estado en favor del deporte amateur, estas cosas van a quedar como tributo, como un homenaje, pero en la práctica resultados concretos ninguno. Tras ser ratificada con la unanimidad de 126 votos, la Cámara despachó a segundo trámite al Senado la moción que declara inembargables los equipos de protección personal de bomberos, entre otros, el casco, los guantes, las botas de agua, chaquetas antiflama y equipos de respiración autónoma. Por regla general, estos equipos son adquiridos por los cuerpos de bomberos y asignados a cada voluntario al momento de asistir a una emergencia. Sin embargo, en muchas ocasiones y producto de la falta de fondos, son adquiridos por cada voluntario con recursos propios. Todo el equipamiento que pertenece a los cuerpos de bomberos son inembargables, no así el equipamiento de protección de los voluntarios. Y han ocurrido casos en que, producto de algunos accidentes de tránsito, cuando bomberos concurren a una emergencia, han resultado, ¿me entiendes?, sancionados con demandas en donde se les han embargado los equipos personales, cascos, chaquetas, botas, botellas de oxígeno a los voluntarios. Y eso sin duda que es una situación no menor, porque ese voluntario que le embargan sus bienes de protección personal queda impedido de prestar el servicio a la comunidad, como por ejemplo concurrir a un accidente de tránsito, concurrir a un accidente, entre otras situaciones de emergencia. Esto lo viene a corregir este proyecto en que establece también la inembargabilidad de todos los elementos de protección personal de todos y cada uno de los bomberos voluntarios a lo largo del país. 65 votos afirmativos y 61 negativos registró el informe de la comisión que indagó los hechos que concluyeron en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, una de cuyas recomendaciones plantea la necesidad de que las actuaciones particulares del Ministerio del Interior, de Carabineros y del Ministerio Público frente a homicidios cometidos por agentes estatales contra personas del pueblo mapuche incorporen a sus protocolos de actuación y directrices la figura de la ejecución extrajudicial. Repudio aquel actuar y llamo también a las diversas autoridades y en especial a la familia a seguir adelante exigiendo justicia para el huaychafe Camilo Catrillanca. Ese día hubo un asalto de las profesoras, le robaron los vehículos y una persona externa a las profesoras llamó a Carabineros y fue el golpe y concurrió el golpe. El ministro no
no intervino en eso. Al segundo día pidieron fiscal exclusivo. Después enviaron al entonces director general Soto a la Araucanía. Cuando se supo que había cámara, inmediatamente se dio de baja y se pasó, ¿cierto?, a tribunales. Después se dio de baja a generales, etcétera, etcétera, etcétera. Se querelló. Mira, esto, si tú lo comparas con la operación Huracán, que también tuve en esa comisión, 5 meses tardaron en sacar al general de Carabineros, meses en que no se hacía absolutamente nada, en que el ministro del Interior con el subsecretario estaban metidos en la operación Huracán, tenían toda la relación con Carabineros. Aquí fue hecho fortuito, ¿verdad?, que partió de un tema delincuencial, ¿cierto?, que terminó en la muerte de Camilo Catrillanca y que después el gobierno y el subsecretario Uvilla, junto al ministro del Interior, tomaron todas las medidas que tenían que ir colocándose para poder lograr el esclarecimiento de la muerte de Camilo Catrillanca. Por lo tanto, no hay responsabilidad política del ministro del Interior. La violación al derecho a la vida del cual fue víctima Camilo Catrillanca, perpetrado por agentes estatales, requiere que el Estado, al momento de reparar, tome en consideración su deber de garantizar una reparación integral de las víctimas y sus familias como principio básico del derecho internacional, apunta el informe aprobado por la Sala. En otra materia, se despachó el proyecto que incorpora los monumentos paleontológicos a la Ley sobre Monumentos Nacionales y agrega un especialista paleontólogo designado por la Sociedad Paleontológica de Chile como nuevo miembro del Consejo de Monumentos Nacionales. La paleontología está a través del Colegio Paleontólogo, poder incluir a un miembro de ellos en el Consejo, porque creemos también, y eso por eso lo aprobamos del Senado, que la paleontología, que estudia los fósiles, los seres orgánicos, de alguna manera con lo cual se construye una historia en el trabajo que hacían las comunidades o la forma en el pasado de actuar a través de justamente de fósiles o de restos de seres orgánicos, es importante y es un monumento así como el arqueológico, y por lo cual tiene que tener una mirada similar. Y por lo cual, y por la diversidad que tiene Chile y por la cantidad de restos que se han encontrado, es importante que la paleontología también tenga un espacio dentro del Consejo de Monumentos. El texto remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley, tras sumar 124 preferencias a favor y 2 abstenciones, define por pieza paleontológica a todo ser orgánico fosilizado conservado a través de los tiempos geológicos, formando parte de rocas sedimentarias, y a los yacimientos paleontológicos como todo lugar donde existan restos de fauna o flora fósiles y restos humanos o de la industria humana de épocas geológicas pretéricas. Durante esta edición de Semana en la Cámara conocimos distintos proyectos de ley, también los alcances que tuvo una sesión especial dedicada a abordar la problemática de la sequía y también el informe que se debatió acerca del caso Catrillanca, algunas de las materias que conociste aquí en Semana en la Cámara. La invitación, como siempre, ahora que estamos finalizando, es a que nos sintonices la próxima semana para seguir conociendo en detalle los proyectos de ley, informes y también sesiones especiales que se realizan aquí en la Cámara de Diputados. El equipo de Semana en la Cámara te extiende la invitación para que nos encontremos nuevamente para conocer en detalle los proyectos de ley que se discuten acá en el Parlamento.